Muy buenas tardes a todos. Como dijo José, mi nombre es Diego Álvarez. Trabajo como asesor privado en el norte de la provincia de Buenos Aires, en Pergamino, y ya hace el 2009 que estoy en la cátedra de zoología de la Universidad de Buenos Aires. Hace 4 campañas que me tocó trabajar con este producto. Lo hice 2 años en caja de Petri, lo hice 1 año en microparcelas y el año pasado ya lo tenía en lotes experimentales. Lo que le voy a contar un poquito es cuál es el manejo de adversidades en el cultivo de soja. Y cuando digo manejo, vamos a ver qué variables agronómicas tengo que juntar cuando voy a un lote para luego sentarme tranquilo en un escritorio, analizarlas y armar una toma de decisión agronómica. Y puse adversidades, porque hay muchas veces que vos vas a monitorear un lote y a lo mejor tenés que aplicar por malezas y ya que estás, analizás la posibilidad de ese herbicida, acompañarlo con un insecticida. O muchas veces tenés que aplicar un fungicida y analizás la posibilidad de que ese fungicida sea acompañado con un insecticida. O muchas veces al revés, tenés que aplicar el insecticida y combinás. Entonces, en una palabra, el asesor está continuamente combinando esas adversidades. Yo creo que los nuevos desafíos que tiene un asesor, tanto en Uruguay como en Argentina, es entender que en un mismo momento fenológico, como está acá el ejemplo de R34, puede ser que se registre presencia de lepidópteros, o sea, un poquito de rachiplusia, puede haber un poquito de chinches, Nesara viridula, Piosodorus, puede haber algún tisanóptero dando vuelta ahí por el lote, algún trips, puede haber ácaros, presencia de arañuela roja común, Tetranicus, en el tercio inferior, puede haber un poquito de mancha marrón, Septoria, puede haber algún escape de yuyo colorado o algún escape de gramínea. Yo le nombré 7 adversidades que están todas presentes en un mismo momento fenológico, que ninguna alcanza el umbral de acción, pero que todas me están rajuneando el rendimiento potencial del cultivo. Y ahí es cuando el asesor se empieza medio como a poner nervioso, porque fuimos criados en el concepto del monumbral. Un umbral para anticarsia, un umbral para rachiplusia, un umbral para Piosodorus, un umbral para esto, un umbral para el otro. Cuestión que ahora te recorres desde Salta, Argentina, te recorres el sur de Brasil, llegás hasta Necochea y lo que estamos viendo es que hay de todo un poquito, pero que nada alcanza el umbral. Pero todas me están rajuñando el rendimiento potencial. Y muchas veces el productor lo que hace empieza a hacer esas mezclas de tanque. Y bueno, mezclo este activo que es para esta plaga, este otro mezclo este otro, y hago la combinación de 3, 4 mezclas que muchas veces se generan antagonismos o cortes de caldo para poder aprovechar la pasada y tratar de barrer todo de un solo saque. El productor quiere hacer una única aplicación que sea eficaz, que sea persistente, que sea barata y que sea banda verde. O sea, las quiere todas. Y ahí es cuando el asesor tiene que empezar a entender, usar su conocimiento agronómico para poder decir cuál es mi plaga primaria, cuál es mi plaga secundaria, cuál es mi plaga terciaria y cómo voy a armar esa decisión posible de aplicar o no ese cultivo. Si me preguntan, Diego, ¿cómo lo ves al cultivo de soja dentro de 10 años? Y yo me imagino que las plagas de la implantación van a ser un problema bastante grande. Las plagas ubicadas a los 5, 10, 15 centímetros. Entonces, qué interesante es empezar a pensar en el insecticida como cura semilla. Pensando a atacar tucuras, fíjense cómo se incorporan los dípteros, grillo común, grillo topo, gorgojo del arroz, chinche diminuta, babosas, bichovolitas, trips, gusano blanco, son todas plagas problemáticas que año tras año, asociados a la siembra directa, van creciendo en su población, en su densidad poblacional, están ubicadas debajo de los rastrojos, que muchas veces es difícil con un activo atravesar esa capa de rastrojos, y muchas veces están ubicadas debajo de o sea, a los 10-15 centímetros de la superficie del suelo, donde es complicado llegar. Entonces los tenemos que ir preparando para pensar en ese curado de semilla, a lo mejor con algún principio activo. Obviamente que la persona que se hace cargo o responsable de un lote tiene que conocer la fenología del cultivo, la escala de Ferri-Cavines. Hay muchas veces que me toca dar una charla y le pregunto a una persona, ¿qué es el R2? Y medio que empieza a titubear, no sabe a ver bien qué es el R2 y te empieza a decir un montón de cosas, pero nunca te dijo que era un R2, un R3 o un R4 en el cultivo de soja. Yo le digo a los chicos en la facultad, yo no puedo soportar que una persona se haga cargo de un lote y no conozca la fenología del cultivo, ya sea la de trigo, la de maíz, la de girasol o la de soja. Yo creo que conocer la adversidad, conocer la fenología del cultivo y poderle poner un valor a esa observación biológica es fundamental para manejar el sistema.
Conocer la cobertura del entresurco, qué cantidad de biomasa se generó que está cubriendo el suelo, es otro parámetro que para mí es importante, pensando en que la mayoría, el 99,9% de los insecticidas que usamos en el mercado actúan por ingestión. Ahora vamos a ver otro que tiene una fuerte, que es el contacto. Pero si yo uso un insecticida que actúa por ingestión, la cobertura, la generación de biomasa verde, será mi reservorio de la persistencia, ya que cada hoja almacenará en su mesófilo parte del principio activo que será necesario para que luego venga el insecto, se alimente, se intoxique y sea controlado. Entonces, vuelvo a repetir, el 99% de los insecticidas que usamos en el mercado y que buscamos la persistencia actúan por ingestión. Luego los chicos de Syngenta van a venir a contar esta nueva molécula cómo trabaja. Fíjense que esto es un 5 de cobertura, esto es un 20, esto es un 50, esto es un 95% de cobertura. O sea, yo recién terminé de sembrar, mi cobertura del entresurco es 0. Vengo, me quiero ver los pies y no me los veo porque es todo soja, eso es 100%. Acá yo aplico, por ejemplo, un insecticida que actúa por ingestión, va a controlar muy bien la plaga, pero no pensemos que va a tener 30 días de persistencia. Puede llegar a tener 10, 15, porque parte de la dosis va a caer en la tierra. Y, por ejemplo, las lagartas no comen tierra. O en este caso, puede ser que tenga tanta cantidad de cobertura en el entresurco, esté tan cerrado el canopeo, que se haga el efecto paraguas, todas las gotas quedan arriba, porque no puedo atravesar ese canopeo, y la cuestión que, por ejemplo, las chinches estaban en el tercio medio. Entonces, ojo cuando se me empieza a cerrar el surco, porque me puede llegar a jugar en contra esa cobertura. Y esto lo vamos a ver muy bien, por el ejemplo que puse recién, en el manejo de chinches. Yo creo que esta foto todos la conocen. Yo creo que cuando empezamos a hacer monitoreo, la primera lagarta que conocemos es la Rachiplusia nu. Yo creo que si pones Rachiplusia nu en el Google, aparece información del año 70 de cómo es la dinámica de esta plaga. Pero sin embargo, hay veces que te encontrás con un técnico que se le escapó un lote y terminó con 50, 60 o 70% de defoliación, producto de esta isoca. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que te pase eso? Si te pasó eso, evidentemente para mí no fuiste al lote. O fuiste cada 15 días, cada 20 días. Imagínense que del complejo de lepidópteros, esta es la que menos come. Come 80 centímetros cuadrados de hoja para cumplir su ciclo de vida. ¿Cómo se te va a escapar el lote? O sea, al lote hay que ir toda la semana, no te digo 2 veces por semana, 1 vez por semana, y pegarle una buena mirada y ver qué cantidad de isocas hay y qué defoliación hay, tan simple como eso, y armar una toma de decisión agronómica. Fíjense que esta Rachiplusia puede ir acompañada de anticarsia o puede estar acompañada de militar tardía, que es Spodoptera frugiperda, la oruga militar tardía, muy asociada a parte de su ciclo cumplirlo sobre las gramíneas y luego que esa gramínea desaparece, pasarse al cultivo de soja. El ejemplo típico es atacando en soja de segundo, o sea, la tenía en el trigo, la tenía en la cebada, coseché el trigo, coseché la cebada, comenzó a nacer trigo guacho, controlo el trigo guacho, se me pasa el cultivo de soja, y es cuestión de 3, 4, 5 días, puede ser que me genere un daño infernal al cultivo de soja de segunda, naciendo muchas veces ahí sufrido, con falta de agua. Se pueden comer las hojas, se pueden comer los brotes, se pueden comer los tallos y después se pueden comer entre ellas, porque también se genera el efecto canibalismo en lo que sería una Spodoptera frugiperda. En los últimos años se fue incorporando otra Spodoptera, como la Spodoptera cosmioide, donde la tecnología intacta, por ejemplo, tiene 0 control. O sea, yo puedo agarrar una caja de Petri, largo una cosmioide a vivir en esa caja de Petri, le puedo dar una alimentación 100% intacta y nunca será controlada. O sea, nunca morirá. Ella ni se va a enterar. Nunca la proteína va a alcanzar su dosis letal media dentro de su cuerpo para que se genere el control. Cosa que empezó a pasar con Rachiplusia nu. Rachiplusia nu, hay un reporte de Brasil de hace 3 años atrás. Che, estamos viendo que ahora no muere en 12 horas cuando le doy de comer intacta. Está muriendo en 4 o 5 días. Hace 2 años atrás eso empieza a pasar en Argentina. Che, no muere en 12 horas Rachiplusia, está muriendo en 8 o 10 días. El año pasado tardó como 20 días para morir y muchas veces me dejó un 40, 50, 60 o hasta un 70% de defoliación, Rachiplusia nu, en un cultivo de intacta. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a pasar, los bichos son mucho más inteligentes que nosotros, a través del proceso de evolución, ellos le empiezan a empiezan a buscar la vuelta para poder sortear los obstáculos que le ponemos. La tolerancia y luego la resistencia siempre va a ocurrir. Lo que nosotros tenemos que hacer como agrónomos, tratar de retrasarla en el tiempo, para que duren las tecnologías, ¿no es cierto?
¿Cómo se resuelve el problema de las defoliadoras? Midiendo la defoliación. Cosa que muchos agrónomos jóvenes se olvidaron, porque a lo mejor nacieron en la era de la intacta o nacieron en la era de las diamidas, donde prácticamente ver un lote defoliado era imposible. Si vos te remontás, me acuerdo cuando yo caí acá a Uruguay, era año 2008, 2009, unos ataques de anticarcia fenomenales. Tenías que ir, medir la cantidad de anticarcias que había, medir la defoliación y armar una toma de decisión agronómica. Y eso que yo dije recién, contar los bichos y medir la defoliación, es una parte muy importante de las buenas prácticas agrícolas. Me pasa que me invitan a Presid y si vos no decís buenas prácticas agrícolas, huella de carbono o sustentabilidad, es como que vos la charla no la diste. Esas tres palabras se tienen que nombrar. En un congreso ACREA pasa lo mismo. Ahora cuando vamos al campo, muchas veces nos pasa que ni siquiera medimos la defoliación. Ya está presupuestado, agregáselo al insecticida. Si total lo tengo parado acá, el pulverizador. Y muchas veces se usan o se hacen aplicaciones en forma innecesaria. Entonces algo muy sencillo es contar los bichos y medir la defoliación. Para así, como agrónomos, hacer nuestro aporte a las buenas prácticas agrícolas. Fíjense lo que yo le contaba, que una medidora come 80 centímetros cuadrados de hoja para cumplir su ciclo de vida, una anticarcia 120, una militar 150, una Spodoptera cosmioide medido hace 2 años en la Universidad de Buenos Aires, 800 centímetros cuadrados de hoja, y una Isoca bolillera, una Helicoverpa gelotopeón. Prácticamente es despreciable el consumo de hoja, pero todos sabemos que puede cortar brotes o puede comer vainas. Pero fíjense que estas tasas de consumo están asociadas a los posibles umbrales que usaríamos, pero también está asociada a los posibles tiempos de reacción entre que yo mire el lote y llamé la pulverizadora. Sabemos que a más consumo tenemos que estar mucho más atentos. Yo veo una Spodoptera cosmioide y hace cuenta que estoy viendo, ponele, 4 o 5 medidoras. Entonces, por eso tenemos que estar atentos y esto inconscientemente tiene que estar en nuestra cabeza cuando vamos recorriendo los lotes. Fíjense que, como yo le contaba, una bolillera te puede comer las vainas, pero también te puede comer las vainas una anticarcia. Y acá te pasa muchas veces. Y una anticarcia no es tan fácil de morir como una medidora en el sentido cuando cambia la temperatura o las precipitaciones. Hay muchas veces te agarra un temporal de 3, 4 días, lluvia, feo, humedad, no murea, hace un control espectacular de rachiplusia. Pero esa baja de temperatura, ese frío, no es tan bueno muchas veces para anticarcia. Anticarcia cuando está en larva 4, larva 5, puede estar lloviendo 3, 4 días y ellas van a lo mejor disminuir el consumo, pero no van a morir. Fíjense, como yo les contaba, bolillera, ese cambio de hábito alimenticio, come hoja, come vainas, corta brote. Eso es lo que le hace una plaga muy complicada. Complicado de manejar a una plaga que va cambiando el hábito alimenticio, que se va alimentando de distintos órganos de la planta. Por lo tanto, tendríamos que pensar en insecticidas que se almacenan en distintos órganos de la planta. Por ejemplo, un clorantraniliprole no es lo mismo cómo se almacena en el mesófilo de una hoja que en la cutícula de una vaina. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de pensar en la persistencia o la eficiencia de control. Fíjense que la defoliación, cortito para contarles, sería ideal poder juntar 6 foliolos del tercio superior, 4 foliolos del tercio medio. Tengo 10 foliolos que junté en esta área. A cada foliolo le estimo qué cantidad de tejido comido tiene. Hacer un promedio de esos 10 foliolos y decir, bueno, en esta área que estuve caminando puedo llegar a tener tanto por ciento de defoliación. Eso lo hago una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que va a llegar un momento que voy a entrar al lote y voy a decir, bueno, acá hay un 20% de defoliación porque yo ya sé que miré arriba, pero miré en el medio también. Hay muchos encargados de campo que te dicen, vení Diego, dice, acá hay un 50% de defoliación. Y cuando llegás y aplicás el método del cuarteo, automáticamente baja al 40%. Y si esa hoja la juntás, la llevas a la facultad y la pasás por un escáner, tienen un 30%. El ojo humano tiene una tendencia a sobreestimar la defoliación. Por lo tanto, algo práctico y rápido es aplicar el método del cuarteo y juntar foliolos nuevos que están fotosintetizando activamente acá, pero también mirar el tercio medio de la planta. Fotos de bolillera, y si vos me decís cortito bolillera, yo sé que a lo mejor acá en Uruguay no es tanta la presión de bolillera como sí lo tengo en costa del Paraná y sur de Santa Fe, pero el principal problema de esta plaga, yo dije que era que come hoja, que come vaina y que corta brotes. Y a la hora de monitorear es esto, que tiene una distribución súper agregada, súper agregada. Es una plaga que ataca por rodales. Entonces vos llegás con la camioneta, te bajás, saltás el alambrado, caminás 100 metros y encontrás un rodal donde hay 4.
caminás 100 metros más allá, encontrás una, 100 metros para allá, volvés a encontrar 4, venís para acá, encontrás una, salís. Agarrás todos los datos, haces el promedio y te dice, tengo una bolillera por metro. El lote no está tan complicado. Sí, pero en esta zona tenía 4 o 5. Eso te genera un montón de cortes de brote, te genera un montón de daños donde el cultivo no se puede recuperar. O sea, es una plaga que si la querés manejar por promedio es complicado. Muchas veces traté de hacer análisis, de manejarla como desvío estándar de la población con respecto a su umbral. Re complicado. El otro día estábamos en el Congreso a Presidir y me preguntan, bueno, Diego, pero entonces, ¿cuál es el umbral? ¿Querés que te diga cuál es el umbral? El umbral es, vos entrás, hay una, te corres para allá, hay otra, aplicá todo el lote. Pero vos no podés decir eso, ¿cómo así que es el umbral? Si vos te querés poner a monitorearla y ver si hay 0,67 o 0,68 o 1,3, cuando te quisiste acordar, te cortaron todos los brotes del lote y cuando te cortaron todos los brotes, el cultivo no se recupera más. Una planta de soja define rendimiento por el tallo principal. Si yo en B4 la decapito, se activan las yemas laterales y en las ramas nunca va a poner tanta cantidad de vainas como las que hubiese puesto si existiera el tallo principal. Entonces el 20 de diciembre ya está el rendimiento condenado porque no tenés más tallo principal. Sphaeroptera cosmioide, como yo le decía, cero control, de intacta. Sphaeroptera frugiperda, control parcial. ¿Qué significa control parcial? Que más o menos va a tardar 15 días para morirse alimentándose intacta. Obviamente que el día 1 no va a comer tanto como el día 10. Ya el día 10 ya se siente que está medio como atacada al hígado, pongámosle. Entonces está comiendo menos. Pero puede ser que te deje una defoliación interesante por ese control parcial. Entonces no es lo mismo que te ataque un cultivo que está en B1 o B2 a que te ataque un cultivo que está en B7 R1 o B8 R1. Entonces ahí qué bueno que es otra vez aplicar el método de medir la defoliación. Porque si estoy en B8 R1, y bueno, y yo sé que está próxima a morirse, la dejaré. Quedará con un 15, un 20% de defoliación en el lote. Ahora, si estoy en B1 o B2, en una soja segunda, y ya me comió prácticamente todo, y lo voy a tener que pulverizar por más que el cultivo sea intacta. Fíjense, este ciclo que les conté, el adulto puede poner alrededor de 2.500 huevos en ese trigo guacho o en ese capín, en ese leucine, porque como yo le dije va a poner en las gramíneas. En esas malezas van a nacer, fíjense, las larvita 1, larva 2, larva 3 comiendo en la maleza, aplico el graminicida, mato las gramíneas y automáticamente se me pasan como larva 4 o larva 5 al cultivo que puede ser R1 o RR2, no importa. En larva 4, larva 5, tiene esos 150 centímetros cuadrados de hoja de consumo, donde en poquitos días me pueden llegar a dejar un cultivo bastante dañado. Fíjense, esto mismo que le cuento lo hice en caja de Petri. Estos son hojas de intacta, hojas de RR1. Fíjense el tamaño de larvas que puse. Empiezan a comer, acá se comen todo. Después se comen entre ellas. La otra foto no la puse, pero la caja queda llena de molinfa verde y una sola flotando ahí adentro. Y fíjense acá, a medida que se van muriendo, que se les hincha el mesenterón porque la proteína llega al intestino medio, se transforma en cristales, le rompe el aparato digestivo y a medida que se iban muriendo las iba sacando. Fíjense que acá ya ha quedado una sola, prácticamente muerta. Y fíjense la defoliación que me estaba dejando. Este es lo que yo digo, el control parcial de intacta sobre Sphaeroptera frugiperda. Y si esto lo repetí varias veces, se asume que te puede estar dejando alrededor de un 20% de defoliación. Fíjense que para controlar lepidópteros hay un montón de ofertas del mercado. Acá es interesante pensar en lo que serían diamidas o bisamidas, hay espinocinas, hay IGRs, hay MAC, hay un montón. Esto lo que me permite, y lo puse a modo de ejemplo, es que podemos pensar en la rotación de activos. No es como hace 20 años atrás que teníamos endosulfán, clorpirifosis y permetrina. Rotar activos se nos complicaba. Y en el medio metió los IGR, con las características que tenían ellos los mismos los IGR. Hoy en día, con las diamidas, bisamidas, espinocinas, IGRs, MAC, aceleradores del proceso de la muda, tenemos muchas opciones para rotar activo, seguir manteniendo una buena eficiencia de control y tratar de buscar persistencia. El otro problema que veo en el agro son las chinches. Y cuando digo chinches, yo no digo que hay más chinches que antes. Lo que yo digo es que las poblaciones de chinche ahora se corrieron para adelante.
En cantidad absoluta es la misma cantidad de chinches. Nunca vi tener 10 chinches por metro en un lote comercial. Sigo teniendo 1,5, 2 por metro. Pero ahora, en vez de estar en febrero en el llenado de grano, esas poblaciones de chinches se nos empiezan a venir para adelante y ya las podemos empezar a tener generándonos problemas durante enero. Muchas veces te dicen, Diego, ¿y vos por qué crees que esa población de chinches se vino para adelante? Y primero que se aumentó la intensificación de la rotación. Se dejó mucho monocultivo de soja, se pasó mucho a cultivos cobertura, cultivos de servicio, y muchos de esos cultivos de servicio son leguminosas invernales, y a los bichos les gusta la proteína, les gusta tener leguminosa para alimentarse en el invierno. También se incorporaron un montón de insecticidas selectivos, o sea, un montón de insecticidas selectivos para lepidópteros. Como dije recién, por ejemplo, las diamidas o bisamidas controlan específicamente lo que sería los lepidópteros, dejándole el camino libre a los hemípteros. Yo me acuerdo antes acá era muy común hacer 800 de clorpirifos más 200 de cipermetrina para epinotia. Imagínate que si había alguna chincha dando vuelta también moría. O era muy común que en el primer ataque de anticarcia usar 400 de endosulfán más 200 de cipermetrina. Y bueno, si había alguna chincha dando vuelta también caía. Y después así llegábamos a febrero. Entonces cuando yo iba a la facultad me mostraban una curva poblacional de chinche y veía que su máxima cantidad se alcanzaba en el llenado de grano, era una curva que estaba totalmente influenciada por el manejo del hombre. Porque como venía usando productos tan duros de temprano, pobrecita, no le dejábamos asomar la cabeza a las chinches. Hoy en día vos vas en septiembre a un trigo y podés ver chinche. Vas en octubre a un trigo y hay chinche. Vas en diciembre a un cultivo de cobertura y hay chinche. Vas en enero y hay chinche. Es como que las chinches siempre están, no en grandes cantidades, pero sí desde más temprano. Para poder plasmar este ejemplo que yo les conté, es que armé este gráfico, ya hace unos cuantos años, donde vengo relacionando, como yo les contaba, la cobertura del canopeo, qué cantidad de biomasa se generó, los estados fenológicos del cultivo y la cantidad de chinches que encuentro. Si yo grafico la cobertura del canopeo, uno esperaría que cerca del R3, cuando tengo una vainita de 5 milímetros, el cultivo esté interceptando el 100% de la radiación para poder explorar los máximos potenciales de rendimiento. Si yo le superpongo una población de chinches, vemos que en los últimos años, ya en un R2, R3, R4, puede llegar a encontrar más o menos 0,5 chinches por metro. Hay lotes que tienen 0,1, hay lotes que tienen 0,2, hay lotes que tienen 0,3, pero más o menos podés encontrar esta cantidad de chinches. Si vos no controlás esa cantidad de chinches, las chinches comienzan a crecer y en el llenado de grano se te pueden ir a 1,5, 2 por metro, con 100% de cobertura del canopeo, y el IAF que yo tengo acá no es el mismo IAF acá. Conclusión, se me hace el cóctel perfecto para que me falle la aplicación. ¿Por qué? Porque tengo una población inicial muy alta, tengo un canopeo muy cerrado, y pensemos que en estos momentos estábamos usando piretroides con neonicotinoides o piretroides puros, y que el gran controlador en estos tiempos era el piretroide. Cuando tengo un canopeo muy cerrado, llegar con un piretroide al tercio medio y bajar una población de 1, 1,5, 2 por metro, se complica. Entonces ahí es cuando empiezan las fallas de control. Otro dato interesante, que me di cuenta después de analizar esto, es que las chinches pueden hacer 4 tipos de daño. Hay 3 daños que se lo va a llevar el monitoreador a la tumba. Y hay un solo daño que es el que se entera el que pone la plata para sembrar, aunque parezca mentira. El daño de R3, cuando tengo una vainita de 5 milímetros, la chinche va, pica esa vainita de 5 milímetros en el cuarto nudo, la pulveriza, desaparece esa vaina. Vos llamás rápido, che, venía a aplicarme el lote 2 norte, viene, se aplica, no se enteró nadie que ahí había chinche, porque el daño se pulverizó, desapareció. El segundo daño es el que se produce en R4, cuando tengo una vaina de 20 milímetros. La chinche pica, la vaina queda espiralada, yo voy, sacudo las plantas y veo que hay un montón de vainas espiraladas en el piso, que caen en el paño. Llamo rápido al pulverizador, viene, pulveriza. Nunca nadie se enteró que ahí había chinche. Solamente vos que estabas mirando el lote. El tercer daño es el que se genera a comienzo del R5. R5.1, R5.2, con un 20% del llenado. La chinche va, pica el grano detiene su crecimiento, queda tipo morroncito, pasa a la cosechadora y lo tira por el ventilador, por la cola. Vos vas a hacer el control de cosecha y encontrás un montón de granos tipo morroncito. Muchos te dicen, eso fue estrés térmico. Viste que pegó el calor, se nota que abortó. Sí, pero vos tenés los registros que había
una chinche y media por metro. ¿Que puede hacer daño ambiental? Sí, pero también puede ser que sean muchos granos picados por chinche. Y el cuarto daño y último es el que voy a la monotolva o al camión, saco una bolsa, lo llevo al laboratorio y me dice, sí, tenés tanto por ciento de granos picados, hay algunos que no te van a nacer porque te picaban el embrión, hay otros que van a nacer pero te disminuyó el peso de 1000. Ese es el único daño cuantificable. Los otros 3 que se produjeron adelante son incuantificables. Hace 10 años atrás esos daños no tenían impacto porque las chinches no estaban ahí por el tipo de productos que usábamos. Hoy en día, la cantidad de pérdidas por daños invisibles que hay de chinche es impresionante. ¿Y cómo te empezás a dar cuenta de eso? Cuando venís a hacer una aplicación por decreto en R2, en R3, o no digamos por decreto. Vos vas a monitorear y encontrar un 0,2 de chinche y el umbral es 0,4. Lo voy a aplicar igual. Y vos aplicás y eso te responde 200 kilos, 300 kilos. Y vos te haces la pregunta, ¿pero cómo puede ser que responda si no había tanta cantidad de chinches? Sí, las chinches estaban. Lo que pasa que vamos a discutir si vos realmente miraste el lote como tenías que mirarlo. Pero que las chinches estaban, estaban. Y la respuesta está. Y eso me empezó a pasar con el paso de los años. Para seguir con este análisis y este pensamiento, empecé a pensar, bueno, si este es un lote entrerriano, este lote debe tener como 150 hectáreas, ponerle 120 seguro. Paro la camioneta acá y lo primero que digo, che, yo me hice cargo de este lote. Lo primero que pienso, ¿voy a hacer un monitoreo como corresponde o voy a hacer un monitoreo medio vaguito? Medio rápido porque estoy apurado, hace calor y me tengo ganas de irme y no tengo ganas de caminar. Eso es lo primero que tengo que preguntarme. ¿Mi monitoreo va a ser bueno o va a ser más o menos? Si va a ser bueno, y voy a tener que caminar 1000 metros hasta acá, 1000 metros hasta acá y 1500 metros para venir a buscar la chata acá. O sea, yo ya me tengo que hacer la idea que voy a tener que caminar 3 kilómetros, 3,5 kilómetros en esa soja que está sembrada a 35 y capaz que tiene 18 nudos y es el 5 de enero y hace como 32 grados de calor. Y tengo que mirar ese lote y después me tengo que cruzar y hacer este lote y después me tengo que cruzar por acá, hacerme este lote y venir a buscar la chata. O sea, una palabra, si quiero hacer bien las cosas, ahí voy a tener que caminar como más o menos unos 7, 8 kilómetros para poder hacer más o menos unas 300 hectáreas y sacar un dato confiable de qué cantidad de chinches tengo ahí adentro. Son muy pocos los que pueden hacer eso. Entonces ahí nos empezamos a sincerar. La peor combinación que puede haber es que vos me pidas un umbral de chinches de una universidad, de un INTA, y que después vayas y te metas acá y hagas una vueltita cortita acá. Una bananita y cortita y más o menos los datos que hay y lo comparo con el umbral y después me fracasó. Y bueno, pero ese umbral estaba hecho científicamente para hacer una recorrida importante. Y vos te metiste 200 metros, pegaste una vuelta y te fuiste. Y bueno, y si vos te pegaste esta vueltita, te cruzás acá y vos decís, bueno, si este estaba así, este debe estar parecido. Y lo mirás por acá y acá había una pastura, le vamos a agregar una chinche. Y después te cruzás para acá y decís, bueno, si este estaba así, este también debe estar parecido. Y medio que hace una vueltita acá y en cuestión de 50 minutos te recorres unas 300, 400 hectáreas y te vas contento. Eso es algo muy común que pase. Entonces vuelvo a repetir, a la hora de hacerme cargo de un lote y empezar a pensar en los umbrales, lo primero que tengo que decir, ¿mi monitoreo va a ser bueno o mi monitoreo va a ser medio pelo? Si mi monitoreo va a ser bueno, tranquilamente puedo aplicar estos umbrales. Estos umbrales son un umbral típico que puede desarrollar INTA, INEA, la universidad, R3, R4, los estados fenológicos, una soja semilla, una soja consumo, expresados en metro cuadrado, para Nesara viridula, para Dikelops y alquiche, para Piosodorus guildin, un poco más bajo. Fíjense que tengo en cuenta la ninfa 4 y la ninfa 5 y el adulto como chinches que van a alimentar ese umbral. Bueno, si yo voy y camino como un descondenado dentro del lote, respeto todos los puntos de muestreo, saco un dato contundente, aplico este umbral y no va a fallar. Ahora, si estoy medio cansado y no voy a hacer un buen monitoreo, está el plan B. El plan B contempla usar umbrales acumulados. Fíjense cómo es esto. En R3, el umbral es 0,4 chinches por metro. Yo encuentro 0,2, eso es el 50% del umbral. En R4, el umbral es 0,6, yo encuentro 0,2, eso es el 33% del umbral. En R5 voy, el umbral es 0,8, yo encuentro 0,3, eso es el 38% del umbral. Si yo tengo en cuenta, sumo esto y me da que estoy en el 120% del umbral. Si yo tengo en cuenta esa foto instantánea,
el lote no está para aplicar. Pero si yo tengo en cuenta los últimos 15 días, me dice que fui acumulando chinches que estaban haciendo daño y que ya pasé el umbral. Supongamos que la persona se equivocó. Acá no había 0,2, había otro valor, pero se equivocó porque no tenía ganas de caminar. Supongamos que acá no había 0,2, se equivocó. Supongamos que acá no había 0,3, se equivocó. Pero hace 15 días que me viene diciendo que va a ese lote y ve chinche. No sé qué cantidad de chinche, pero ve chinche. Entonces se le pone un corte y se aplica. Si vos comparás este método versus el método anterior, con este estás aplicando unos 10, 15 días antes. O sea que con este método lo que vos estás tratando es de neutralizar las ineficiencias del monitoreo como corresponde primero que mostré. Seguramente cuando hagamos el panel va a surgir alguna pregunta, alguna duda, bueno, ahí la abordaremos, discutiremos un poco cómo se ve esto de los umbrales combinados. Fíjense que hasta el día de hoy para controlar chinches puedo poner un montón de nombres de insecticidas, pero todos estaban sobre la base de piretroides, neonicotinoides o piretroides más neonicotinoides. Hoy los chicos van a mostrar otra cosa distinta. Pero fíjense que actualmente veníamos trabajando con un montón de cosas, pero que en realidad eran 3 activos. En realidad eran 2 activos. Piretroides, neonicotinoides o la mezcla de ambos. Yo puedo aplicar por enfermedades de fin de ciclo un fungicida solamente y que eso sería lo ideal. Por ejemplo, voy a ver un lote, tengo enfermedad, digo voy a aplicar el fungicida y hay muchas veces que el productor no quiere aplicar el fungicida solo porque te dice ya que está el pulverizador parado ahí en la tranquera, vamos a agregarle algo. Y lo que le podemos agregar es productos que controlen lepidópteros, productos que controlen hemípteros o productos que controlen ambos órdenes. Y en la última campaña me pasó algo loco. Me pasó a aplicar fungicida con abamectina, ponele. Eso es rarísimo, porque uno si piensa en fungicida es porque hay lluvia y hay potencial de rendimiento y hay enfermedades. Y si piensa en abamectina es porque está seco y hay arañuela. ¿Estamos en un contexto de cambio climático? No lo sé. Pero yo en el norte de Buenos Aires vengo de 3 años niña. No aguanta más el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Vengo seco, con un cultivo totalmente sufriendo y del día a la noche me caen 150 milímetros. Entonces la planta recibe un salpicado enorme, se acomoda, se pone linda, pienso en enfermedades, pero también vengo con un rezago de arañuelas y trips. Y ahí es cuando se desprende esto que le dije recién. Estar aplicando un fungicida, por ejemplo, con abamectina. Una locura total, pero son las cosas que hoy en día se tiene que enfrentar el asesor. Si hay seca, están mis queridas arañuelas, Tetranychus urticae, y ya acá la lógica del monitoreo cambia totalmente y ya el monitoreo pasa de ser al azar y pasa a ser totalmente dirigido. Tengo que ir a buscar esas arañuelas. Me tengo que poner en modo arañuela. Tengo que ir por la ruta y empiezo a ver que las hojas empiezan a dar vuelta y se generan rodales donde el suelo es más pobre. Me bajo la camioneta y voy directamente a buscar la arañuela a esos rodales. O sea, cuando trabajo con ácaros, tengo que ser bien proactivo. Ir a agarrarlo cortito, ahí abajo, cuando prácticamente están las primeras arañitas caminando por ahí y tengo una planta que el 70% está sana, está verde, porque ahí va a ser donde tengo que poner el insecticida para que me dé la persistencia y la protección. Ya cuando tengo arañuela en el tercio medio, se empieza a complicar y bueno, cuando tengo arañuela hasta arriba, no hay tutilla. Puede ser que esa arañuela esté hasta arriba, con tela o sin tela. Si tengo tela, peor todavía. Entonces, para arañuela, que vamos a estar viendo lotes pobres, tengo que ser bien proactivo y tratar de evitar tener una planta que tenga este daño, este de color lavandina, dicen como que la hoja está desteñida. Esa hoja, imagínense que en todos esos puntitos amarillos la célula está muerta. Al estar muerta la célula nunca va a haber un proceso de difusión para que el insecticida, por ejemplo, pueda penetrar dentro de la planta. Entonces fíjense que acá se pierde mucho de la posible persistencia que tendría, por ejemplo, un boliantargo. Estas microtelas también muchas veces me joroban. No hace falta ver un cultivo que esté totalmente tapado de arañuela. Ver un foliolo con un pedúnculo y en ese vértice del foliolo y el pedúnculo se generan estas microtelas que actúan como defensas para la arañuela. Muchas veces la gota queda pegada a la tela y las arañuelas estaban abajo de la tela. Fíjense que para controlar arañuela, en lo que veníamos usando en el mercado, no hay muchas opciones. Y las pocas opciones que había eran bastante agresivas para el medio ambiente. Fíjense, clorpirifos, dimetoato, todo esto es bifentrin,
bueno, abamectina. O sea, había pocas opciones para controlar la arañuela. No había nada en el rango de la banda verde. O sea, vamos a ver que para Lepidópteros hay un montón de productos, para Hemípteros hay un montón de productos, bueno, para Thrips hay un montón de productos, pero para ácaro, la verdad que estaba muy acotado la disponibilidad de moléculas. Y si hay arañuela, hay Thrips. Y si hay Thrips, tengo que pensar automáticamente en qué Thrips son. Si son Thrips adultos, con esas alas membranosas con fleco, que te están explicando que la dispersión es por viento, o que son ninfas del último estadio que no tienen alas y están en el envés de la hoja. Si yo aplico un lote, tengo que ir a las 48 horas de aplicado y no tiene que haber ninguna ninfa de Thrips. Yo tengo que agarrar el foliolo, lo doy vuelta y tengo que encontrar como si fuesen pelotitas de tierra, que son las ninfas secas. Ahí está el control. Thrips adulto puede ser que encuentre igual, porque cuando hay Thrips adulto, el Thrips adulto está como que está en la atmósfera. Son tantas las poblaciones que hay que se te pegan en la remera, están continuamente dando vueltas por todos lados. Tu vecino no aplicó, vos aplicaste, tu cultivo está más verde y por el fenómeno de fototaxia, que es la selección del hospedero donde se va a alimentar, el Thrips adulto se deja caer sobre ese cultivo más verde y vos decís, che, me falló la aplicación. No, no te falló la aplicación porque las ninfas están controladas. Lo que está pasando es que la población de Thrips, con sus alas membranosas con fleco, están flotando en el ambiente y muchas veces a las 48 horas, 72 horas de aplicado caen en tu lote y vos las seguís viendo continuamente. Los Thrips son aceleradores de la senescencia, o sea, te secan un cultivo en forma prematura y primero vos ves esas hojas plateadas y cada uno de esos pinchazos es donde él probó para alimentarse y pasa unos 10, 15 días y esas hojas se hacen marrón y pasan otros 10, 15 días y esa hoja se te cae en forma prematura. Si vos me decís una ventana para el manejo de Thrips, es el R1, el R2, el R3, el R4. Esos estados fenológicos son fundamentales protegerlos. ¿Qué pasa en la práctica? Esas hojas que yo veo arriba, en el R2, en el R3, son las hojas que van a formar parte del tercio medio en el llenado de grano. Si yo no las protejo, cuando llego al R5 veo que tengo hojas acá arriba, la mitad pelada y el tercio inferior pelado. O sea, las hojas que tendrían que estar en la mitad de la planta, unos 20, 30 días antes, cuando estaba en R2, R3, R4, no las protegí. Y luego se me generó la defoliación prematura. Muchas veces el productor es muy optimista y dice, no, ¿para qué se va a recuperar? ¿Para qué se va a recuperar? ¿Para qué se va a recuperar? El fin de semana hay pronóstico de lluvia. ¿Para qué se va a recuperar? No se recupera nunca y luego en el llenado de grano se caen las hojas. Fíjense que ponerle un valor de defoliación a esta hoja es difícil. Muchas veces estamos acostumbrados a ponerles valores de defoliación a algo que está comido por un aparato bucal masticador, no por un aparato bucal picador raedor. O sea, decir qué cantidad de defoliación hay acá es muy difícil, pero estoy seguro que fotosintéticamente activa esa hoja no está en el 100%. Hay un datito que anda dando vuelta ahí de umbrales combinados que te dice que si vos tenés Thrips y Lepidópteros, el nivel de defoliación que tendrías que soportar es la mitad. ¿Qué quiero decir? Si vos aplicás con un 20% de defoliación, en presencia de Thrips, tenés que aplicar con un 10% de defoliación. Ese es el único dato más o menos científico que hay de umbrales combinados en plagas de cultivos extensivos. Fíjense si hay para trabajar y si hay tesis para sacar. Fíjense que para controlar Thrips hay un montón de opciones, porque la abamectina controla Thrips, los IGRs generan esterilidad de Thrips, los piretroides pueden voltear Thrips, los neonicotinoides, al chupar hay algo de control de Thrips. O sea, hay muchos activos que controlan Thrips, a diferencia de lo que pasa con los ácaros. Para ir terminando, y como yo decía en las charlas, siempre tiene que estar la palabra sustentabilidad, buenas prácticas agrícolas, medio ambiente, es contarle un poquito lo que vengo usando este programa que se llama RIPES. Hoy en día, cuando vos querés medir el riesgo ambiental, hay dos programas que están dando vuelta. Uno se llama EIQ, que es americano. Este RIPES es de la Universidad de Buenos Aires. Vos cargas todos tus herbicidas, todos tus fungicidas y todos tus insecticidas y te genera un rango que va de 0 a 1. Cuanto más cerca de 1 estás, vos más peligroso sos para producir soja. Entonces vos cargas todos tus valores ahí y te genera un rango. Fíjense, un ejemplo de un campo entrerriano, mucho clorpirifos, se saca el fosforado, se incorporan las diamidas, bisamidas, fíjense cómo baja al 45,
Y fíjense cómo crece. Luego, por una mala elección, elegimos un producto banda verde, pero que tenía imidacloprid en su formulación. Y el imidacloprid todos conocen que es banda verde, pero para las abejas es un veneno. Fíjense que acá dice el indicador I, toma como referencia a las abejas, como insectos, ponele benéficos, y el M son las ratas. Entonces, fíjense, un producto que a lo mejor es banda verde, pero con un activo medio pesado, ¿cómo hace subir ese índice para arriba? Se elimina el imidacloprid de la elección de insecticidas de ese campo y fíjense que terminamos en un rango de 0,13. Para que no tengan una idea, entre 0 y 0,3 es el rango aceptable, que es color verde. Cuando cargamos lo que serían los herbicidas, fíjense la explosión de rama negra en esta campaña, mucho paraquat, producto del doble golpe para el control de rama negra. Comienza todo el boom de los cultivos cobertura y fíjense cómo se termina en un índice de 0,3 que también da verde. ¿Qué quiero decir? Hoy en día, si queremos tener estos índices en un rango de 0 a 0,3, lo podemos lograr perfectamente. Es impresionante la cantidad de principios activos disponibles en el mercado para poder trabajar en un segmento amigable con el medio ambiente, que tienen buena eficacia, que tienen buena persistencia y que no necesariamente te incrementan los costos de producción. Porque muchas veces pensamos que ser sustentable o ser verde en la producción te incrementa el margen. Hoy en día no es así por la gran oferta de distintas moléculas que hay en el mercado. Quedo disponible para las preguntas del panel, así que bueno, muchas gracias a todos.